Bienvenidos entonces a la penúltima presentación de nuestro ciclo de seminarios, antepenúltima en realidad. La de este viernes se llama Caracterizando el puente entre estrellas y planetas. Es el segundo seminario de licenciatura de Ailén Caden. Los directores de la disertante son el doctor Iván Bustos Fierros y la doctora Mercedes Gómez. Queda con ustedes la disertante. Bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias. Mi nombre es Ailén Caden y hoy vengo a presentar mi segundo seminario de licenciatura, el cual está titulado Caracterizando el puente entre estrellas y planetas. Este trabajo fue realizado bajo la dirección de los doctores Iván Bustos Fierros y la doctora Mercedes Gómez. Este seminario tiene 4 partes. Primero vamos a empezar con un repaso de los conceptos más importantes que vimos en el seminario 1. Después vamos a presentar los objetivos de este segundo seminario y los datos que usamos para poder llevarlos a cabo. Luego presentaremos los análisis que realizamos y los resultados obtenidos. Y por último, las conclusiones y el trabajo propuesto a futuro. Entonces, para empezar, lo más importante es recordar que es una enana marrón. Una enana marrón la podríamos definir como un objeto compacto que no alcanza en su interior la temperatura suficiente para producir la fusión de hidrógeno de manera sostenida en el tiempo. Como podemos ver, tienen radios de aproximadamente un radio de Júpiter y un rango de masas entre 13 y 80 masas de Júpiter. Debido a que no pueden fusionar hidrógeno, son objetos débiles, o sea, son pocos luminosos y muy fríos, por lo que se encontrarían en esta parte del diagrama HR. Además, siguiendo con sus características, tienen densidades muy altas, del orden de 10 a la 6 gramos sobre centímetros cúbicos, y temperaturas relativamente bajas, menores a 3 por 10 a la 6 Kelvin. Esto hace que sea el gas degenerado de electrones lo que soporte el colapso en estos objetos y no la fusión de hidrógeno como ocurre con las estrellas. Y que sean objetos dominados por este gas degenerado de electrones nos da una relación bastante particular entre el radio y la masa en las enanas marrones, que era que cuando aumentábamos la masa, el radio disminuía. Y otra característica interesante que tenían es esta degeneración presente entre la masa, la edad y la temperatura. Para poder entender esto un poquito mejor, tenemos este diagrama que tenemos temperatura versus edad. Las distintas líneas son distintos tracks evolutivos para objetos de distintas masas. En rojo tenemos las estrellas y en azul las enanas marrones. Si nosotros vemos, cuando este track se pone de manera horizontal, es cuando la estrella llega a la secuencia principal, empieza a fusionar hidrógeno y estabiliza su temperatura. Entonces ocurre lo que conocemos de que para una temperatura corresponde solamente a una única masa. En cambio, en las enanas marrones, si yo miro una sola temperatura, por ejemplo, 2000 Kelvin, vemos que puede corresponder a distintas enanas marrones de distintas masas, dependiendo la edad que tenga este objeto. Bien. Otra cosa importante es recordar cómo se formaban las enanas marrones, ya que no hay un único mecanismo de formación para poder explicarlo, sino que tenemos 3 escenarios propuestos. Formación tipo estrella, tipo planeta o como embriones estelares fallidos. Rápidamente, la formación tipo estrella es el mismo mecanismo que las estrellas, o sea, a través de la fragmentación de una nube molecular, se me va a formar la enana marrón con su disco y su jet, nada más que escalado a una masa más pequeña. Lo mismo para la formación tipo planeta, en este caso la enana marrón se formaría en el disco de la estrella por cualquiera de los 2 mecanismos conocidos, ya sea acreción del núcleo o inestabilidad del disco. Y por último, el mecanismo de embriones estelares fallidos, que tenemos 2 escenarios. El primero es el de fotoerosión. En este caso, se nos está formando un objeto cerca de una estrella masiva, cerca de una estrella cercana muy masiva. Entonces, los vientos y la presión de radiación de esta estrella tan masiva erosionarían las capas externas de este núcleo preestelar, impidiéndole al objeto crecer y adquirir una masa suficiente para convertirse en una estrella, por lo que se terminaría formando una enana marrón. Y el otro es el mecanismo de eyección de embriones. Acá tenemos una simulación de una región de formación estelar.
Y en estas regiones amarillas es donde se están formando las estrellas. Estas estrellas se están formando mediante colisiones. Entonces, algunas de estas colisiones son exitosas y el objeto va adquiriendo cada vez mayor masas, pero algunas de estas colisiones no son exitosas y hace que el objeto salga eyectado de esta nube molecular, como podemos ver algunos puntitos amarillos acá afuera. Y de acuerdo a las simulaciones, esas eyecciones se realizarían en tiempos relativamente cortos, en los cuales el objeto no habría tenido tiempo suficiente para adquirir una masa para convertirse en una estrella. Entonces, por eso terminaríamos teniendo una enana marrón. Y por último, de este repaso, vamos a recordar la clasificación espectral, que a diferencia de las estrellas, que tenemos una clasificación espectral en el óptico, en este caso tenemos una clasificación espectral en el infrarrojo. Empezamos con el tipo espectral L para los objetos con temperaturas entre 1200 y 2000 Kelvin. Podemos ver ejemplos de espectros en la parte izquierda de esta imagen. Tenemos desde L0 hasta L8. Y la principal característica de estos objetos son las bandas de absorciones de agua, que podemos ver, son estas acá, que se van haciendo más profundas a medida que me voy a tipos espectrales más tardíos. Luego tenemos los tipos espectral T, para objetos con temperatura entre 600 y 1200 Kelvin. Los espectros están en la parte derecha de este diagrama, desde el T0 hasta el T8, y en este caso la característica principal es la banda de absorción de metano, que nuevamente vemos que se va haciendo más profunda a medida que me voy a tipos espectrales más tardíos. Y por último, tenemos el tipo espectral I para los objetos con temperaturas menores a 600 Kelvin. De acuerdo a esa temperatura, se espera que tengan absorciones de amoníaco, profundas absorciones de metano y agua, y también de monóxido de dióxido de carbono. Acá tenemos un ejemplo de una enana de tipo I0, tomado por el James Webb, es del año 2023, donde podemos ver que están presentes todas estas características predichas por la teoría de acuerdo a la temperatura. Sin embargo, vale aclarar que como son objetos con temperatura tan bajas, no tenemos prácticamente objetos clasificados con este tipo espectral porque es muy difícil tener espectros de calidad con objetos estándar, con temperaturas tan bajas. Entonces, ahora sí, que más o menos recordamos lo que habíamos visto en el primer seminario, pasemos a ver cuáles fueron los objetivos para este segundo seminario. Bien, los objetivos los podemos dividir en dos. Por un lado, caracterizar la población actual de enanas marrones, principalmente aquellas pertenecientes a la vecindad solar. Y por otro lado, proponemos analizar las zonas de transición, planeta enana marrón por un lado y enana marrón estrella por el otro, identificando similitudes y diferencias. Para hacer esto, contamos, por así decirlo, con dos grupos de enanas marrones. Para analizar la zona de transición planeta enana marrón, utilizamos enanas marrones que están orbitando alrededor de estrellas, al igual que los planetas. Mientras que cuando vayamos a la zona de transición enana marrón estrella, las enanas marrones en este caso van a ser enanas marrones aisladas de campo. Entonces, vamos a ver ahora de dónde sacamos la información para poder hacer estos análisis. Y para eso consultamos varias bases de datos. Vamos a empezar con el Exoplanet o la Enciclopedia de Sistemas Exoplanetarios. Esta enciclopedia tiene alrededor de 7000 objetos, sin embargo, nosotros no usamos todos ellos, sino que realizamos una serie de filtros. Primero, nos quedamos solos con los que eran objetos confirmados, es decir, descartamos los candidatos. También solamente nos quedamos con los que habían sido detectados por el método de velocidad radial, tránsito, imagen directa, ya que eran los que nos daban los parámetros con mayor precisión, ya que, por ejemplo, la técnica de microlente suele detectar planetas en estrellas muy distantes, por lo menos está poco caracterizada, poco conocida, y, por ejemplo, la técnica de timing se usa para detectar objetos principalmente alrededor de púlsares, y no queríamos eso, y eso nos lleva a nuestro tercer ítem, ya que filtramos de acuerdo a la estrella anfitriona de estos objetos, descartando tanto púlsares como enanas blancas. Entonces, una vez que hicimos todo esto, dividimos nuestra muestra en dos. Tomamos los planetas, como los objetos que tenían masa entre una masa de Júpiter y 13 masas de Júpiter. Recordemos que como uno de los objetivos era analizar la zona de transición entre los planetas y las enanas marrones, es por ese motivo que solamente nos quedamos con los planetas más gigantes y descartamos todos los demás planetas tipo Tierra, por ejemplo. Y después las enanas marrones como los objetos que tenían masa mayor a 13 masas de Júpiter.
Los parámetros que analizamos fueron la masa y el radio, la edad, que cabe aclarar que la edad que le asociamos tanto al planeta como a la enana marrón es la edad que tenía determinada la estrella. Esa fue la edad que le asociamos. Y después algunos elementos orbitales como el semieje, la excentricidad y el período. Entonces, una vez hecho eso, nuestra muestra parcial quedó compuesta por 736 planetas y 417 enanas marrones orbitando alrededor de estrellas. Y si realizamos un histograma de la distancia de estos dos grupos, en rosa las enanas marrones y en verde los planetas, podemos ver que la gran mayoría de ellos se encuentran a una distancia menor a 300 parsecs, por lo que cumplen con el primer ítem de que sean objetos de la vecindad solar. Después consultamos este catálogo que contiene alrededor de 4.000 objetos de tipo espectral más tardío que M6. De nuevo, no usamos los 4.000 objetos, sino que realizamos una serie de filtros. Primero, a través de estas dos flags, seleccionamos solo objetos aislados. Para entender un poco mejor, con este primer flag, básicamente descartamos cualquier objeto que tenga una compañera de mayor masa, por ejemplo, descartamos sistemas binarios, triples, y con este segundo flag descartamos que si tenía una posibilidad de pertenecer a algún sistema múltiple no resuelto. Entonces, con eso nos aseguramos de que los objetos que tomábamos eran objetos aislados. Entonces, ahora sí, volvemos a dividir en dos, de acuerdo a la masa, y tomamos las estrellas, como los objetos con masas mayores, 80 masas de Júpiter, y las enanas marrones, como los objetos que tenían masa entre 13 y 80 masas de Júpiter. Los parámetros que analizamos en este caso fueron nuevamente la masa y el radio, las magnitudes, usamos magnitudes JHK del TUMAS y W1 a W4 del WISE, también la luminosidad, temperatura y tipo espectral, y la edad. Todos estos parámetros fueron determinados en este trabajo de Sanchi y colaboradores del año 2023. Entonces, ahora de este segundo catálogo, nuestra muestra parcial quedó conformada por 735 enanas marrones y 102 estrellas, donde si de nuevo vemos un histograma de la distancia, podemos ver que la mayoría de ellas en este caso se encuentran a una distancia menor, a 100 parsecs, por lo que nuevamente son objetos de la vecindad solar. Y como dijimos nosotros, bueno, eso, que queríamos analizar esta zona de transición, esto implica que vamos a estar comparando estos dos grupos. Y para poder comparar estos dos grupos, es conveniente que yo tenga un número similar de miembros en cada uno de ellos. Y en este caso, el catálogo solo nos arrojaba alrededor de 100 estrellas, por lo que eran muy pocas para este trabajo, entonces recurrimos a esta tercera base de datos de la NASA, donde proporciona distintos surveys, de los cuales nosotros solamente sacamos datos del TUMAS y del WISE. Por un lado, porque eran las magnitudes que teníamos determinadas en el catálogo anterior, y por el otro, porque son los únicos dos surveys de cielo completo. Los otros son de regiones localizadas. Entonces, de estos dos surveys, nosotros seleccionamos estrellas de tipo espectral M, nuevamente, por este hecho de que queríamos analizar esta zona de transición, es que solamente nos quedamos con las de tipo espectral más tardío, y además filtramos para que sean solo objetos a una distancia menor a 200 parsecs, para que cumplan el hecho de que se encontraran en la vecindad solar. Una vez que hicimos esto, en esta base de datos encontramos arrojó alrededor de 20.000 objetos. Y como 100 eran muy pocos, 20.000 eran demasiados, entonces nos quedamos con una muestra random de 1.000 estrellas de esas 20.000. Y si vemos el histograma de la distancia, lógicamente van a estar todos a menos de 200 parsecs, ya que fue uno de los filtros que pusimos para bajar los datos. Entonces, ahora sí, la muestra final quedó conformada por 736 planetas, 417 enanas marrones, recordemos que están orbitando alrededor de estrellas, 735 enanas marrones aisladas y alrededor de 1.000 estrellas de tipo espectral M. Entonces, ahora sí, ya con todos nuestros datos, podemos empezar a hacer el análisis. Bien, primero
Vamos a empezar con la zona de transición, planeta y enana marrón. Y como también uno de los objetivos era caracterizar un poco las enanas marrones que conocíamos, empezamos haciendo un histograma de la masa de las enanas marrones de nuestra muestra. Y lo primero que notamos fue esta deficiencia de enanas marrones en un rango de masa entre 30 y 50 masas de Júpiter. Esto es lo que en la literatura se conoce como el desierto de las enanas marrones. Originalmente se definió para objetos que tenían masas entre 35 y 55 masas de Júpiter, un semieje menor a 5 unidades astronómicas y un periodo menor a 100 días. Y eran enanas marrones que estaban orbitando alrededor de estrellas de tipo solar. Lo que nosotros encontramos con nuevos datos, o sea, con datos más actualizados, es que se sigue encontrando una deficiencia en este rango de masa, tal vez no tan marcada como en un comienzo cuando se lo definió, pero se sigue encontrando una deficiencia, y ahora no solo alrededor de estrellas de tipo solar, ya que nuestra muestra tiene un rango más amplio de estrellas. Entonces, tomando un rango más amplio de estrellas, nosotros seguimos notando esta deficiencia de enanas marrones en este rango de masas. Y por otro lado, si vemos el histograma de radio de las enanas marrones, vemos que tiene un pico alrededor de un radio de Júpiter, que era lo que esperábamos, ya que habíamos dicho al principio que las enanas marrones tenían un radio aproximadamente de un radio de Júpiter. Entonces, lo que decidimos hacer, teniendo la masa y el radio, fue primero ver la relación masa-radio. Ya que había dicho que tenían esta relación bastante particular, de que cuando aumentábamos la masa el radio disminuía, y en particular lo hacen siguiendo esta tendencia, de que el radio es proporcional a la masa a la menos un tercio. Entonces, lo que hicimos fue graficar radio versus masa. Y tenemos en puntitos lilas los planetas, en puntitos naranjas las enanas marrones. Los cuadrados lilas corresponden a las medias móviles de estos datos, y en líneas tenemos distintas isócronas. La línea a trazos corresponde a una isócrona de 10.000 millones de años, y la línea continua corresponde a una isócrona de 100 millones de años. Entonces, para ir analizando por parte, lo primero que notamos es que, como estas enanas marrones tienen radios y masas medidas, vemos que tienen errores bastante grandes algunos y tienen mucha dispersión en los datos. Entonces era bastante complicado ver una tendencia tan débil como esa, yo teniendo tanta dispersión en los datos. Entonces fue por ese motivo que decidimos hacer la media móvil de estos datos para ver más una tendencia general y ver si podíamos ver si las enanas marrones de nuestra muestra seguían en esta tendencia. Y además, lo otro que notamos es que esta tendencia depende de la edad, ya que si vemos las más viejas, se nota muy claro, si vemos esta isócrona, esta tendencia de que cuando aumentamos la masa el radio disminuye, pero en las más jóvenes esto ya no está presente. Y como un reflejo de esta tendencia son estas enanas marrones que tenemos acá, que nos caen por encima de la isócrona más joven, y eso se debe a que nuestra muestra tiene enanas marrones bastante más jóvenes, que 100 millones de años. Este grupo tiene una edad promedio de alrededor de 10 millones de años, y en objetos tan jóvenes aún no está dominando el gas degenerado de electrones, que es lo que me produce esta relación. Todavía está dominando la contracción gravitacional. Entonces, es por ese motivo que estas enanas marrones que nosotros tenemos acá, al ser tan jóvenes, no siguen esta tendencia de que cuando aumentamos la masa, el radio disminuía. Bien. Otro parámetro que analizamos en función de la masa fue la excentricidad. Esto estuvo un poco inspirado en este trabajo del 2014, donde, bueno, tenemos planetas en azul, en rojo, enanas marrones con masa menor a 42.5 masas de Júpiter, y en amarillo, enanas marrones con masa mayor a 42.5 masas de Júpiter. Y estos autores, en el año 2014, utilizaron primero solamente objetos que habían sido detectados con el método de velocidad radial, y además proponen la existencia de dos poblaciones distintas marcadas por dos mecanismos de formación distintos. Estos autores proponen que las enanas marrones menos masivas seguirían la distribución de excentricidades de los planetas, o sea que cuando aumentaban la masa la excentricidad disminuía, y por lo tanto se habrían formado como tal. Mientras que las enanas marrones más masivas
presentaban una dispersión más grande de excentricidades, por lo que se habrían formado como las estrellas. Después seguimos investigando un poco más y encontramos este trabajo del 2024, donde ahora los autores tomaban solo objetos que habían sido detectados con el método de tránsito. Y ellos apoyaban esta idea de que había dos poblaciones distintas, marcadas por dos mecanismos de formación distintos, con un límite de masa en 42.5 masas de Júpiter. Y si nosotros analizamos un poco su gráfico, podemos notar acá esta tendencia en las enanas marrones menos masivas que se proponía en el 2014, pero también si vemos ahora el corte está prácticamente en 60 masas de Júpiter. Entonces, con el paso de los años y tomando distintos métodos, si bien estos autores apoyan la idea de la existencia de estas dos poblaciones, ya por ahí no se ve tan clara esta relación. Entonces nosotros decidimos replicar este gráfico con nuestros datos, a ver qué es lo que encontramos. Entonces graficamos excentricidad versus masa, tenemos en lila los planetas y en naranja las enanas marrones, y la línea roja marca el límite de 42.5 masas de Júpiter. Nosotros tomamos, recordemos, enanas marrones que habían sido detectadas tanto por tránsito como por velocidad radial como por imagen directa. Entonces lo que vimos es que, si bien notamos una cierta tendencia en estas enanas marrones menos masivas, también notamos que se empieza a poblar esta región de más arriba con todos estos objetos. Todos esos objetos fueron detectados con el método de velocidad radial, uno solo de ellos con imagen directa, y fueron todos detectados del año 2016 en adelante. Entonces eso nos dice que son objetos que son nuevos, que no estaban presentes en la muestra del 2014. Entonces esto nos da la idea de que con el paso de los años esta zona de acá arriba se va poblando de a poco, entonces ya no es tan clara esta existencia de dos poblaciones distintas marcadas por dos mecanismos de formación distintos, cuando consideramos datos actualizados y además consideramos varios métodos de detección juntos en un solo gráfico. Bien, otro elemento orbital que analizamos fue la distribución del semieje. De nuevo, en lila los planetas y en naranja las enanas marrones. Este es un histograma del logaritmo del semieje en unidades astronómicas. Y primero notamos la bimodalidad en el semieje de los planetas, pero eso es algo que ya se conocía en la literatura. Pero también notamos que las enanas marrones de nuestra muestra también presentaban una bimodalidad, pero esta vez en otra región, ya que vemos acá el mínimo está en aproximadamente 100 unidades astronómicas y toda esta segunda montañita, por así decirlo, tiene un pico en 1000 unidades astronómicas. Pero también vimos que el 90% de estas enanas marrones habían sido detectadas por la técnica de imagen directa. Cosa que tiene sentido porque es más fácil poder detectar una enana marrón por el método de imagen directa a un semieje tan grande que un planeta. Entonces, esta bimodalidad de semieje en las enanas marrones podría verse simplemente a que una técnica es más eficiente que otra, ¿sí? Entonces, lo que decidimos hacer fue quedarnos solamente con los objetos que tenían semieje menor a 100 unidades astronómicas, que era donde compartían con los planetas, para poder analizar otro elemento orbital, como por ejemplo la excentricidad. Entonces, lo que hicimos fue realizar un histograma de excentricidades para tanto enanas marrones como planetas con semieje menor a 100 unidades astronómicas. Y cuando hicimos esto, vimos que seguían distribuciones muy diferentes entre sí. Los planetas presentaban un pico en excentricidades relativamente bajas. La mediana de este histograma se encuentra en 0,15, mientras que las enanas marrones, si vemos lo naranja, presentan una distribución de excentricidades mucho más altas. En este caso, la mediana se encuentra en aproximadamente 0,3. Entonces, una hipótesis para poder tratar de explicar esta diferencia en las distribuciones de excentricidades de estos objetos podría deberse a mecanismos de formación distintos, ya que los planetas, al formarse en discos, tienden a estar en órbitas mucho más circulares. Mientras que un objeto que se habría formado a partir de una fragmentación de una nube podría tomar una variedad más amplia de excentricidades. Entonces, una manera de poder explicar esta diferencia en las distribuciones sería esa.
Entonces, para resumir esta primera zona de transición entre los planetas y las enanas marrones, vimos que estos dos grupos tienen distribuciones bastante diferentes entre sí, siguen tendencias bastante distintas, lo que nos podría estar implicando que en las enanas marrones, además, estaría operando algún otro mecanismo de formación, además del mecanismo de formación en disco que está presente en los planetas. Entonces, ahora vamos a pasar a la otra zona de transición, que es las enanas marrones y estrellas. Bien, entonces, siguiendo un poco la idea que habíamos hecho antes, volvemos a hacer ahora un histograma de masa de las enanas marrones de este grupo, que recordemos que estas son enanas marrones aisladas. Y para nuestra sorpresa, encontramos que también había una deficiencia de enanas marrones en un rango entre 30 y 60 aproximadamente masas de Júpiter, que es prácticamente el mismo rango de masa de las enanas del desierto de las enanas marrones, que recordemos son enanas marrones que están orbitando alrededor de estrellas. Estas están aisladas. Entonces, nos llamó bastante la atención que aún en estrellas, en enanas marrones de campo aisladas, siguiéramos encontrando este desierto, y seguimos investigando un poco más, y una manera como de corroborar nuestros datos fue recordar esta última determinación de la función inicial de masa de Kirkpatrick del 2024, que es la única función inicial de masa que llega hasta masas tan bajas como 10 masas de Júpiter, que son la masa de nuestros objetos. Entonces, lo que vimos es, si nos centramos en esta última parte, desde aproximadamente 100 masas de Júpiter, vemos que la pendiente aumenta hasta un límite de 50 masas, o sea, aumenta, pero, vamos de nuevo, perdón. Acá en las estrellas más masivas tenemos la función inicial de masa de Salpeter, la que todos conocemos, va aumentando la pendiente. Después la pendiente es como que cae, aumenta menos hasta 50 masas de Júpiter, que sería más o menos esta región en nuestro histograma. Y después de 50 masas de Júpiter, la pendiente como que se vuelve a subir un poco más hasta 10 masas de Júpiter, que sería esta parte de nuestro histograma. Entonces, si bien eso no es una explicación de por qué tenemos esta bimodalidad en las enanas marrones, fue una manera de chequear nuestra muestra. Y si tuviéramos que decir una hipótesis de por qué tenemos esta bimodalidad, sería a través de los mecanismos de formación. Tal vez estos dos grupos tienen distintos mecanismos de formación. Las enanas marrones más masivas se habrían formado como las estrellas, mientras que las enanas marrones menos masivas podrían haber tenido otros mecanismos de formación, como por ejemplo la fotoevaporación o la eyección de embrión. Entonces, volvimos a realizar ahora la relación masa-radio, pero para las enanas marrones aisladas, y lo que vemos es una tendencia mucho más clara o más limpia que la que veíamos para la masa radio de las enanas marrones que estaban orbitando alrededor de estrellas. La tendencia es la misma, sin embargo, en este caso consideramos todas enanas marrones de una única edad. Entonces, es por ese motivo que también vemos esta tendencia tan limpia, que cuando aumenta la masa, el radio disminuye, y acá empieza la relación masa-radio de las estrellas. Como algo adelanté, hay una degeneración presente con la edad en las enanas marrones, así que después vamos a ver cómo afecta esto, pero por ahora, si vemos enanas marrones de una sola edad, podemos ver que esta relación se ve mucho más clara. Y como estábamos comparando con las estrellas, lo primero que se nos ocurre hacer es un diagrama color-magnitud. Entonces, tenemos luminosidad versus temperatura, y la escala de colores me está indicando la masa. Y entonces notamos esta secuencia doble que vemos acá en este diagrama color-magnitud, que la verdad no esperábamos y nos llamó bastante la atención, y que eran enanas marrones con masas alrededor de 20 masas de Júpiter. Para tratar de explicar por qué teníamos esa secuencia doble, realizamos el mismo gráfico, pero ahora viendo en la escala de colores el radio. Y lo que vemos es que son las enanas marrones menos masivas, y además las que tienen el radio más grande, si se fijan, alrededor de 1.5 radios de Júpiter.
cosa que tiene sentido por esta relación que hay entre el radio y la masa, sin embargo, nos seguía sin explicar por qué teníamos esta secuencia doble. Entonces, el tercer parámetro que analizamos fue la edad. Ahora tenemos en la escala de colores la edad. Y acá encontramos que tenemos esta secuencia principal en aproximadamente 2.5 GHz. Después tenemos una secuencia doble más vieja, de aproximadamente 3 GHz. Y después tenemos como otra secuencia de objetos muy jóvenes, con edades menores a 0.5 GHz. Entonces, seguimos indagando un poco más en la edad de estos objetos y vimos cómo habían sido determinadas las edades. Y nos encontramos que habían sido determinados a través de 4 métodos distintos. Primero, de acuerdo a si pertenecían o no a una asociación estelar o grupo móvil joven. Si el objeto pertenecía a este grupo, se le asignaba la edad del grupo. Después, se fijaban si tenía de compañero o no a una estrella. Pero recordemos que nosotros habíamos filtrado para tener solamente objetos aislados. Entonces, este método de determinación no está presente en nuestro trabajo. El tercero es a través de la gravedad espectroscópica, y lo que hacían era, en los espectros, buscar signos de baja gravedad superficial. La baja gravedad superficial implica que yo tengo un radio grande. Y si yo tengo un radio grande en una enana marrón, como un radio inflado, significa que es una enana marrón joven, porque aún no terminó de contraerse. Entonces, de acuerdo a eso, iban asignando distintos rangos de edades, siempre en un rango de edades jóvenes, ya que es lo que favorece este método. Y por último, la edad de campo, que lo que hacían era, a través de distintos modelos, determinaban una edad promedio a las enanas marrones de campo como a las estrellas de campo. Y las edades determinadas con este método suelen ser mucho más grandes que las de los otros dos, ya que favorecen determinar edades más jóvenes. Entonces decidimos volver a realizar el diagrama color-magnitud, pero ahora no diferenciando por edad, sino diferenciando de acuerdo a cómo se le había determinado esa edad. Entonces, cuando hicimos eso, vimos que efectivamente las distintas secuencias que veíamos se debía a las diferentes determinaciones de las edades que tenían las enanas marrones. Para poder terminar de entender un poquito más esto, recordemos que para las estrellas tenemos temperatura y masa, y como dijimos, una temperatura se corresponde a una única masa. Pero habíamos visto que en las enanas marrones esto no ocurría, ya que para una temperatura voy a tener un amplio rango de masas de acuerdo a la edad que tenía este objeto. Entonces, esta degeneración que hay con la edad en las enanas marrones hace que en este diagrama color-magnitud no siga una transición continua con las estrellas y nos encontramos estas tendencias un poco raras o distintas a las que estamos acostumbrados a ver en las estrellas. Para seguir viendo cómo afectaba esta degeneración en las edades de las enanas marrones, vimos la relación que había entre la masa y la luminosidad. Si recordamos, las estrellas, tenemos este trabajo de Ecker y colaboradores del 2018, tenemos esta relación entre la luminosidad y la masa. Ahora, cuando lo replicamos para las enanas marrones, nuevamente vimos que parecería ser que no siguen esta misma tendencia, es más, tienen todas estas secuencias acá que en las estrellas no vemos. Entonces, volvimos a dividir de acuerdo a cómo se le había determinado la edad, y de nuevo vemos que esta diferencia que se ve es debido a estas diferencias en las determinaciones de edades de las enanas marrones. Y por último, vamos a volver a ver la relación masa-radio que yo les había mostrado para una sola edad. ¿Qué pasa si ahora pongo en todas las enanas marrones de distintas edades? Bueno, ahora sí vemos mucho más dispersión en el gráfico, ya nos trae esa tendencia tan limpia que veíamos antes, y nuevamente si separamos de acuerdo a la edad, vemos que este es el parámetro de la edad lo que me genera la dispersión en este gráfico. Entonces, visto el diagrama color-magnitud, la relación masa-radio y la relación masa-luminosidad, vimos que todos ellos están siendo afectados de alguna manera, o su tendencia se ve afectada por esta degeneración que hay en la edad de las enanas marrones. Entonces, lo que decidimos es quedarnos solamente con las enanas marrones que habían sido determinadas como la edad de campo, ya que para seguir con el trabajo nosotros íbamos a comparar con estrellas de campo.
Entonces, por fines comparativos, nos quedamos solo con las enanas marrones de campo. Entonces, volvimos a rehacer los gráficos, ahora vemos tendencias mucho más claras o limpias. Sin embargo, notamos que en cada una de ellas hay como un quiebre en las secuencias. Entonces, eso nos volvió a llamar la atención y nos preguntamos, ¿qué es ese quiebre? ¿Se debe a algo físico en las enanas marrones? ¿Tienen alguna propiedad que me genera este salto? ¿O simplemente, de nuevo, se puede ver a cómo han sido determinados estos parámetros? Entonces, volvimos a este trabajo donde habían determinado los parámetros de las enanas marrones, en este caso masa, radio y temperatura, y vimos que estos parámetros habían sido determinados a través de dos modelos evolutivos distintos. Utilizaban un modelo para los objetos más débiles y otro distinto para los objetos más brillantes. Entonces, volvimos a realizar los mismos gráficos, pero ahora diferenciando de acuerdo a qué modelo evolutivo habían utilizado para sacar sus parámetros. Y cuando hacemos eso, vemos el diagrama color-magnitud, la relación masa-radio y la relación masa-luminosidad. Vemos que el quiebre en todas estas secuencias se debe justo cuando cambian de modelo. Entonces, simplemente ese quiebre se debe a que no existe un único modelo evolutivo para todo el rango de las luminosidades que abarcan las enanas marrones, y además los dos modelos evolutivos que tenemos no tienen un buen empalme. Entonces es por eso que tenemos este quiebre. Entonces, salvado eso, pasamos a ver otros gráficos, en este caso el índice de color versus la temperatura. Para hacer esto, graficamos J menos H versus la temperatura, en azul las estrellas y en lila las enanas marrones. Y lo que notamos es que alrededor de 1500 Kelvin, las enanas marrones se vuelven hacia el azul. Hay un cambio de pendiente en el índice de color. Esto en la literatura es conocido como el espectro de azulamiento. Para recordar un poco qué era, acá en amarillo tenemos el espectro de una enana marrón y en rosa la transmisión de los filtros JHK. Y como podemos ver, el filtro H cae justo cuando hay una absorción muy grande de metano, haciendo que absorba muchísimo del continuo y que el objeto parezca quedar mucho más brillante en longitudes de onda más cortas. Entonces es por esto que nosotros vemos este cambio de pendiente en el índice de color, pareciendo que las enanas marrones más frías se hacen más azules. Simplemente es por los filtros que estamos utilizando. Y para ver eso, graficamos otro color. Por ejemplo, usamos W1 menos W2 del WISE, y ahora no vemos este cambio de pendiente, sino que vemos que cuando se hacen más fríos, los objetos se hacen más rojos. Entonces, para seguir viendo un poco esto de los colores, hicimos distintos diagramas color-color. Antes, recordemos que si tenemos un diagrama color-color para las estrellas, se suelen hacer en el óptico, así que en este caso presento un diagrama color-color B menos I y B menos B, y vemos que hay una relación unívoca entre el tipo espectral y el color. O sea, el tipo espectral más tardío tiene un índice de color mayor y por lo tanto son estrellas más rojas. Entonces nos preguntamos, ¿qué pasa si hacemos un diagrama color-color para las enanas marrones? ¿También seguirán esta relación? Bueno, cuando hicimos eso, en este caso tenemos J menos W1 y J menos W2, y en la escala de colores tenemos los distintos tipos espectrales. Y como podemos ver, no se parecen en nada al comportamiento de las estrellas. Es más, tienen este comportamiento particular de que hasta el tipo entre L5 y T aproximadamente se van haciendo más rojos, y después vemos que hasta del T0 al T5 se vuelven hacia el azul, y después parecería ser que se vuelven nuevamente hacia el rojo, las de tipo espectral I. O sea, tienen un comportamiento de ir hacia el rojo y volver hacia el azul. Esta vuelta hacia los colores más rojos en los tipos espectrales I es de alguna manera esperado, ya que por las temperaturas que tienen estos objetos, ya no tienen absorciones de metano tan profundas. Y recordemos que era eso lo que me generaba el efecto de azulamiento. Sin embargo, como también había dicho, no tenemos muchos objetos clasificados como tipo espectral I. Entonces tampoco tenemos muchos objetos como para terminar de chequear esto. Pero de acuerdo a su temperatura, este comportamiento es un poco esperado. Pero en general, o lo más importante que notamos, es que ahora no tenemos una relación clara entre el índice de color y el tipo espectral como sí ocurre con las estrellas. Y bueno,
podría ser tal vez que elegimos colores que me dan una relación bastante rara, entonces probamos más colores, a ver qué veíamos. Entonces, en este caso tenemos J menos K y J menos H, y de nuevo los colores del tipo espectral. Y si ahora, si vemos a primera vista, no vemos este ir y venir hacia el rojo y hacia el azul, sin embargo, tampoco vemos esta relación unívoca que había con las estrellas, es como que vemos todo en una mancha. Pero ¿qué pasa si ahora vemos de a un tipo espectral a la vez? Vayamos viendo dónde se ubicarían los objetos de acuerdo a su tipo espectral. Entonces, empezamos con el M0 al M5, vemos que si me voy hasta el L0 se van haciendo más rojos, hasta el L5 se hacen más rojos, T0 se fueron hacia el rojo, ¿y qué pasa cuando yo miro los objetos del T0 al T5? Están volviendo hacia el azul. Siguen este mismo comportamiento de ir hacia el rojo y volver hacia el azul, nada más que en este caso lo hacen sobre una misma línea, entonces no lo podíamos notar como en el diagrama anterior. Y si seguimos desde el T5 al I0, de nuevo terminan volviendo hacia el azul. Probamos otros diagramas color-color, J menos K y H menos K, J menos W2 y H menos W2. En todos vimos este mismo comportamiento de que van hacia el rojo y vuelven hacia el azul. En algunos casos, en una secuencia paralela, como por ejemplo este, o el primero que les mostré, y en algunos casos en una única línea, por así decirlo, que tenemos J menos W1 y H menos W1, donde a simple vista no lo notamos, pero si vamos viendo de a uno, vemos esta tendencia que tienen. Entonces, lo más importante es que no podemos tener una relación unívoca entre el color y el tipo espectral para las enanas marrones. Entonces, para resumir esta otra zona de transición entre las estrellas y las enanas marrones, vemos que las enanas marrones no podrían formar tanto un puente entre los planetas y las estrellas. Más que nada, si vemos ahora solo la zona enana marrón estrella, es porque esta degeneración, por un lado, que tienen en la edad las enanas marrones, entre la edad, la masa y la temperatura, hace que la transición hacia las estrellas no sea continua. Y esto principalmente se debe a que las enanas marrones no están fusionando hidrógeno en su interior. Entonces, esa es la principal diferencia con las estrellas, haciendo que no sea una transición continua. Entonces, si bien las enanas marrones están entre los planetas y las estrellas en términos de su masa, como vimos, parecería ser que tienen características bastante únicas, ¿sí? Entonces, ahora sí, pasamos a las conclusiones y el trabajo futuro. Entonces, las conclusiones de la primera parte, de la zona de transición planeta enana marrón, es que seguimos encontrando una deficiencia de enanas marrones en el rango de masa correspondiente al desierto de las enanas marrones, para objetos que están orbitando alrededor de estrellas que no son solo de tipo solar. También vimos que, debido a la dispersión de los datos, no es tan clara esta relación entre la masa y el radio, y que es una relación que depende de la edad. Además, cuando vimos la relación entre la excentricidad y la masa, notamos que cuando consideramos varias técnicas de detección juntas, ya no es tan clara esta existencia de dos poblaciones distintas marcadas por dos mecanismos de formación distintos. Y por último, vimos que la distribución de excentricidades de los planetas y de las enanas marrones son distintas. Los planetas tienen excentricidades mucho más circulares, mientras que las enanas marrones presentan una distribución de excentricidades mucho más anchas. Una hipótesis para esto, como habíamos dicho, podría deberse a mecanismos de formación distintos. Y para la zona de transición enana marrón estrella, vimos que aún en las enanas marrones de campo seguimos encontrando esta deficiencia en el rango de masa entre aproximadamente 30 y 50 masas de Júpiter. Nuevamente, para poder explicar esta bimodalidad, una hipótesis podría ser mecanismos de formación distintos. Luego vimos que tanto el diagrama color-magnitud, la relación masa-radio y la relación masa-luminosidad dependen de la edad de la enana marrón, haciendo que no tengan una transición continua hacia las estrellas. Como habíamos dicho, esto se debe a esta degeneración masa-edad-temperatura que está en las enanas marrones. También vimos el efecto de azulamiento que conocíamos cuando veíamos el índice de color J-H en función de la temperatura,
pero también vimos que estaba presente en algunos diagramas color-color. Y además, cuando seguimos analizando estos diagramas color-color, encontramos cierta evidencia de que las enanas marrones tipo I como que tienden de alguna manera a volver hacia el rojo. Sin embargo, todavía tenemos muy poquitos de esas enanas marrones clasificadas como I, entonces solamente podemos ver una tendencia. Y por último, vimos que en ningún diagrama color-color, si bien yo les mostré algunos, no sé, 4 o 5, hicimos muchos más, probamos bastantes combinaciones de color y en ninguno de ellos se separan los tipos espectrales de acuerdo al color. No encontramos en ninguno una relación unívoca entre el color y el tipo espectral. Entonces, esto nos lleva a nuestro primer punto del trabajo futuro, que es obtener una aproximación del tipo espectral a través del color. Porque yo les había dicho que si vemos color-color, no podemos separar el tipo espectral. Pero ¿qué pasa si exploramos espacios de más dimensiones? Por ejemplo, si vemos 3 colores o 4. Tal vez en esos espacios sí se separen los tipos espectrales y podamos obtener una aproximación del tipo espectral a través del color, que medir magnitudes, uno por ahí siempre lo tiene más como a mano que un espectro para poder clasificar. El segundo punto del trabajo a futuro sería ampliar esta comparación considerando ahora el grupo de los planemos o los free floating planets, que son objetos que tienen masa planetaria que no están orbitando alrededor de ninguna estrella. Y si recordamos, cuando yo usé la base del exoplanet, yo había filtrado porque sean objetos que estén orbitando alrededor de estrellas. Entonces ahí descartamos este grupo. Pero es un grupo que está presente, son bastantes, son alrededor de 1000. Entonces, como trabajo futuro está propuesto este otro grupo de los planemos y sumarlo a la comparación. Y por último, dado esta incerteza, por así decirlo, en la formación de las enanas marrones, que no tenemos ninguna certeza al respecto, proponemos explorar las enanas marrones en la región de formación estelar, a ver si nos ayudan a dar como alguna luz al problema de cómo se forman las enanas marrones. Estas son las referencias que usé. Yes. Pasamos a las preguntas. Bien a futuro. No, futuro. Sí. Con los mismos, con todos los que estuve presentando, los únicos datos que vamos a agregar van a ser lo de los planemos. Pero el resto seríamos... Ah, no, perdón. Y vamos a buscar enanas marrones en las regiones de formación estelar. No hay muchas, tengo entendido alrededor de 10, una cosa así, creo que había dicho. No son muchas, pero bueno, algo es algo, entonces eso también se sumaría. Ya es inédito eso, el comportamiento hacia el azul en una línea. O sea, no lo vio ningún otro, no hay trabajo. Pero, perfecto. No, sí, para la parte justamente de las estrellas vi que sí, pero ese comportamiento sobre la misma línea, una vuelta al azul. Decía, eso no lo había... Ustedes no conocen otro autor que ya lo haya notificado.
Claro, ese sí, pero los otros que decía, nadie lo marcó hasta ahora, que ustedes sepan. Mm, mm, claro, está bien. Eso te iba a preguntar, esto ya tiene la inteligencia artificial que habías mencionado en el otro seminario, más o menos. O sea, o sea, no es a ojo desnudo y a voluntarismo. No se podría. Bien, gracias. Bien, parece. Bueno, Ahora se va a escuchar, porque estoy viendo ahí el iconito que se está moviendo de volumen. Este seminario, yo tenía unas preguntas planeadas, pero las fuiste contestando a medida que iba avanzando el seminario, así que me quedé pensando qué preguntar. Y está relacionado de que separas por color los métodos por los cuales se estiman las edades de las enanas marrones. O sea, si por un poquito. Este, ahí está. ¿Qué es IDMG primero? Porque justamente es lo que lo vemos así más disperso. No. YMG, o sea, las amarillas. Ah, perfecto. Ahí va. Y, y después, va, a lo mejor esta pregunta no sé, espero que no sea muy fiera, pero es como los de la gravedad espectroscópica, hay, o sea, es como que noto que los de algunos de gravedad espectroscópica como que coinciden con los de edad de campo, pero no pasa al revés, como que algunos de los de gravedad de campo coinciden con gravedad espectroscópica. Eso, Ay, no, perdón. Eh, este, no especificaban mucho y había en una sola línea que decían, como que bueno, iban clasificando en eso, en grupitos de distintas edades jóvenes, y había otros que decían, en una línea así, como que los que tienen gravedad superficial de campo se le asocia a la misma edad que el método de campo. Fin. Eh, eran bastante crípticos en cuanto a esa parte, pero sí, sí es cierto que hay, porque hay edades que coinciden, y eso como que te lo aclaren en una línea nada más, así lo hicieron ellos. muchas gracias. se apaga el... No, no lo sé, está bien. No sé si cuando ya se acerca a la zona, entonces la inductancia electromagnética. En fin. Una curiosidad nomás, a las famosas relaciones termonucleares transitorias de las enanas marrones, ¿cambian algo en los índices de color? O sea, ¿se advierten en estas fotometrías o ni cortan ni pinchan? Son tan transitorias que no, eh, no hay. Claro, exacto, para tener pero claro, claro.
todo mezclado, por eso no hay una suerte de fogonazo del litio que uno vaya a detectar, obviamente. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿No? Pues le damos entonces un aplauso.